Gustavo Flores Gilopana, bienvenido a Libros Peruanos, en ocasión de comentar su libro Cibergedón. Es un libro que incluye pensamiento filosófico, narración, poesía, también pensamiento autobiográfico. Y en él incide usted en sus preocupaciones que en su amplia biografía ha manifestado. Preocupaciones sobre el destino del hombre, la comprensión de lo divino, la pérdida de la fe también, el nihilismo, el tiempo, la finitud, la trascendencia de la vida. En fin, temáticas que han sido siempre abordadas en sus textos. Esta vez no se desliga de este espacio y en esta novela puede decirse condensa de manera muy precisa estas preocupaciones. ¿Esto es así en verdad? ¿Lo siente que en este texto, en esta novela, usted cumple o aglutina sus preocupaciones fundamentales que han recorrido su obra de principio a fin? Yo creo que es justa la observación. A pesar de que no me considero literato ni novelista, vierto en ella mis preocupaciones filosóficas, tratando de justipreciar la opinión que dio Julián Marías en su conocido libro Ensayos de Teoría, en el que testimonia que no hay género literario prohibido ni excluido en el pensamiento filosófico, lo cual es justo. Ya los presocráticos expresaron su pensamiento filosófico en fragmentos, en apotegmas, en aforismos e incluso en poesía. Entonces eso se viene cumpliendo hasta el día de hoy. El filósofo puede incursionar en cualquier género literario para expresar sus preocupaciones filosóficas. En el Perú no hay precedentes que marquen hitos en este campo. Es decir, no hay filósofos que han escrito narración. Recuerdo dos textos que podrían ser la excepción, pero que no hacen la regla, ¿no? Salazar Bondi tiene un texto que se denomina Bartolomé y la dominación. Y Alan Wagner tiene otro, cuyo título en este momento lamentablemente no recuerdo, en el que junta narración y pensamiento filosófico. ¿A qué se debe que en nuestro país no se haya abordado este mundo de una manera unitaria, estos dos aspectos, dos mundos de manera unitaria, filosofía y narración? ¿A qué cree que se deba esto? Yo pienso que el academicismo influye en el empobrecimiento del género literario en la filosofía. No es casualidad que quienes se hayan expresado sus ideas filosóficas en la novela, como Wagner de Reina y Salazar Bondi, sean los que colisionaron y que tuvieron que desarrollar sus ideas contracorriente del pensamiento universitario. Esto es un fenómeno moderno, el academicismo que estrecha la expresión de la filosofía misma. Sin embargo, en el mundo occidental hay experiencias que sí ameritan citarlas porque sí abordan esta combinación de filosofía y narración, ¿no? El estadounidense David Malson, por ejemplo, o la rusa francesa Nathalie Sarraute, tienen este propósito en que utilizan la novela, haciéndola más introspectiva como resultado de flujos de conciencia y sobre el oscuro destino del ser humano. ¿De qué modo le han influido estas publicaciones en...? Yo en realidad, para ser sincero, a ninguno de los dos lo he leído. Me he enterado después del desarrollo de un género novelístico sin personajes centrales y con un mayor énfasis en la introspección de los personajes en su discurso. Pero es cierto, el pensamiento filosófico tiene desde muy antaño la proclividad a expresarse en el género novelístico. Platón no es una excepción. Igualmente Camus, Sartre, Unamuno, Russell con su famoso libro Satán en los suburbios. Entonces vemos pues la versatilidad del pensamiento filosófico para recurrir a toda forma de expresión literaria, y además también no hay que olvidar lo que destaca Ferrater Mora al poner énfasis en que una de las notas características de la filosofía hispanoamericana es justamente su sesgo literario, la gran capacidad ensayística que muestra el pensador latinoamericano para expresarse en género literario. Entonces esa es quizá una versatilidad propia de nuestros pensadores
que no están sojuzgados por las modas totalitarias que impone la academia universitaria. Lo que escucho me permite hacerle una pregunta que ampliaré en su momento hacia el final de la entrevista, sobre la relación entre narradores peruanos y filosofía. Mientras tanto, como una introducción a este tema, quiero que comente la presencia de un yatiri en la novela, que es un personaje andino. ¿Cómo ingresa este yatiri en su creación narrativa? Bueno, el yatiri es un término que se refiere a lo que también se conoce en otros orbes culturales como chamán. Pero el pensamiento participativo, es decir, el pensamiento que no está regido por las leyes parmenídeas aristotélicas y que rompe el principio de contradicción e identidad y que incurre en una expresión cuasi mágica, cuasi mitológica, de que está muy arraigada en la condición humana, tenía que tener una presencia en esta novela que incide nada menos que en el momento final y holocáustico que puede presentarse a la humanidad ante salirse de sus manos la propia inteligencia artificial, que decide, según la narrativa que presento, decide el exterminio de la humanidad por sí sola. Entonces, un yatiri no podía estar ausente en la expresión de este momento final, dado que, según la narrativa, todo el primer mundo desapareció, es exterminado, y solamente queda como momento último el exterminio del tercer mundo o del hemisferio sur. Entonces allí tenía que presentarse no un chamán, sino un yatiri. ¿Qué aportes podría hacer un yatiri que tiene un mundo de pensamiento en sí mismo para la salvación de la humanidad? ¿Está usted aceptando que este pensamiento andino tiene algo que decir y algo que hacer importante en la salvación del mundo, en la transformación de esta sociedad? Sí, yo creo que el yatiri en este caso está profundamente ligado a un pensamiento ético, a un pensamiento ecológico, en donde el trato con la naturaleza no es objetivante, sino es un trato subjetivante. La naturaleza es un ser vivo y por lo tanto exige un trato igualitario, un trato justiciero y misericordioso, lleno de caridad, en el sentido precolombino. Entonces, las palabras del yatiri en realidad reflejan una censura. El exterminio de la humanidad es una censura ética a un mundo que fracasa, a un mundo moderno que fracasa, y que trae como a colación que sucumba también un mundo que no mereció sucumbir, que es el mundo de las tradiciones culturales arraigadas y que todavía sobreviven en el hemisferio sur. ¿Este yatiri podría ser catalogado como filósofo? Este yatiri no. Este yatiri es el que practica la adivinación a través de las hojas de coca. No es el prototipo de la mauta, es el prototipo del que también se le conoce como hechicero o se le conoce como taumaturgo. Porque podría ser incluido dentro de la clasificación que usted en su libro, en esta narración, hace sobre filósofos de la luz y filósofos de la niebla. Claro, es muy interesante el cotejo que usted hace, pero yo no lo he hecho. Sin embargo, el libro da pie para hacer esa clase de conexiones. ¿Estaría entre los filósofos de la luz Yo creo que sí. chamán? ¿Sí? Sí. ¿Y cuáles son aquellos? Yo encuentro en su texto que los pitagóricos y platónicos son de la luz, ¿no es cierto? Y los de la niebla son los aristotélicos, nietzscheanos y marxistas. ¿En qué basa esa clasificación? Sí, efectivamente. Yo encuentro que hay una especie de esclavitud mental cuando se trata de juzgar a toda la realidad mediante los principios aristotélicos parmenidios, como el principio de identidad y de contradicción. En cambio, hay una apertura mental mucho más grande cuando se rompen estos principios y se aplican otro tipo de lógicas, en donde otras realidades, incluso no solamente físicas, sino espirituales, se pueden explicar y entender mediante lógicas no identitarias. Entonces, en este sentido, hay una apertura entre la realidad que trasciende lo meramente formal y que va hacia lo existencial y va hacia lo metafísico. Bien, otra presencia importante en su novela es la presencia de Dios.
que de la lectura de sus textos se extrae que es permanente, a partir de cierta época, indudablemente. ¿De qué manera estas experiencias religiosas, esta interpretación de la vida sustentada en principios religiosos, son o no son impedimentos para que el vuelo de su reflexión, el vuelo de su pensamiento no se contenga con estos espacios de frontera tan nítidos para unos, que le impide reflexionar con libertad sobre diversos temas? ¿Cómo es que ocurre en usted la superación de esto? Yo creo que en mi caso, la razón y la fe son dos alas que permiten alzar vuelo a la especulación y a la reflexión. Lo inserto además en un contexto en el que pongo a dialogar la tradición politeísta y panteísta con la tradición monoteísta. Es decir, hay un debate entre estas perspectivas e incluso no se excluye al enfoque deísta. En momentos tan cruciales en el que viene un apocalipsis cibernético, me pareció oportuno que algunos personajes entraran a debatir estas ideas de carácter últimas de la condición humana. ¿No constituye una traba el pensamiento religioso para sus reflexiones filosóficas? No, un acicate más bien. Sí. Bien, vuelvo al momento en que hablamos de la presencia de la narración y cómo los narradores peruanos pueden ser catalogados como filósofos. Mencionamos a dos, ¿no? Pero si nos situamos en un pasado un poco más remoto, encontramos a diversos narradores de origen andino que podrían ser catalogados o no, de acuerdo al punto de vista de cada uno, como filósofos y al mismo tiempo como narradores. Tenemos a Garcilaso, tenemos a Guamán Poma, tenemos a Santa Cruz Pachacuti y Arguedas, básicamente. No dejo de mencionar a Lunarejo y al propio Vallejo. ¿Los ve usted como narradores filósofos? Sí, efectivamente. Yo creo que hay un parangón, por ejemplo, con el libro de George Santayana, cuando escribe Los poetas filósofos. E incluye entre ellos, por ejemplo, a Goethe, a Dante y a Virgilio. Yo creo que sí, en este caso también hay una consideración del mismo tipo. Además, la poesía es una cima muy próxima a la filosofía. La visión que tiene el poeta es una visión vinculada neumáticamente a la filosofía, es decir, vinculada a nivel espiritual. Ver realidades invisibles es lo que emparenta al filósofo con el poeta. Sin embargo, los autores que usted ha mencionado no son estrictamente poetas, a excepción de Vallejo, aun cuando se puede hacer filosofía en poesía. Si no son, en el primer caso de Garcilaso, es historiador, cronista. Pero tampoco la historia está, ni en la crónica está excluida de hacer filosofía. De ahí que se puede hablar del Garcilaso como el primer filósofo de nuestra tradición. Entonces, es cierto, en estos pensadores hay enfoque filosófico y hay filosofía, hasta llegar al último, que es Arguedas, donde hay que emplear un matiz mucho más fino para poder extraer su filosofía andina. Su observación me parece muy justa. ¿Algún ejemplo de estos cuatro, de cualquiera de ellos o de otros, un ejemplo extraído de sus textos que nos puedan dar una idea de que ellos sí hacen filosofía? Bueno, me recuerda el libro de Gamaliel Churata, El pez de oro. Por lo demás de que es bastante enrevesado y difícil de leer y de seguir, sin embargo, no se puede negar que hay reflexión filosófica. Este es un texto que también puede ser considerado como filosofante. Y cuando Juan Santa Cruz rememora los frescos o los No, es indudable que espacios que había en el Coricancha. indudablemente, ¿no? Ahí hay un análisis filosófico, por más subliminal y por más poco combativo que se quiera expresar, sin embargo, sutilmente hay pensamiento filosófico. Sí. Y cuando Guamán Poma habla y postula una sociedad
Hay filosofía ¿no?, política. de indios. Sí, filosofía política. Ahí está el debate entre estos tres grandes cronistas, el debate entre modelo de Estado justo contra Estado poder, que venía de los españoles. ¿Qué diferencias hay entre Estado justo y Estado poder? Bueno, el gran descubrimiento de los incas, ¿no?, y el gran invento de los incas, que fue el sistema de redistribución a nivel de todo el imperio. No es un invento de ellos específicamente, pero sí fue un invento en el sentido de hacerlo expansivo a través de todo el territorio dominado. En ese aspecto sí, yo creo que fue una gran contribución de los incas. Interesante, esta es una visión que no es compatible con la visión de la Academia Nacional. ¿A qué se debe que la Academia, los pensadores oficiales del Perú, no consideren a estos pensadores peruanos como filósofos? A la tradición eurocéntrica. Ni siquiera pensadores. Al eurocentrismo. El eurocentrismo ha puesto barreras invisibles y falsas que se ha fortalecido con la famosa departamentalización de la universidad. Lo que escriben los filósofos, lo que escriben los economistas, lo que escriben los sociólogos, los historiadores, son de difícil conexión, porque la universidad ahora luce departamentalizada. Antes no era así, antes había una convivencia más profunda entre las humanidades y las ciencias. Ahora eso se está perdiendo, y se ha perdido prácticamente. Es parte de lo que se llama la especialización. Y esto empobrece el pensamiento de muchos investigadores. Y ahí que cuesta el doble de trabajo hacer las interconexiones necesarias. Esto viene de atrás, ¿no? No es reciente, porque usted no ha dejado de observar seguramente que las grandes contribuciones para el pensamiento político, por ejemplo, nacional, no han salido de las universidades. Mariátegui, Ayala Torre, el mismo Ribagüero, no han tenido asentamiento universitario, ¿no?, para hacer sus obras. No, la universidad es un elefante reaccionario que está llamada en nuestro país no a la innovación, no a la invención, sino a la repetición simiesca del magisterio eurocéntrico. Y eso tiene profundas raíces culturales, históricas y políticas, lamentablemente. Y esto quizás se pueda romper con otro modelo de pensamiento, otra estructuración de la sociedad misma. Porque si seguimos en el mismo sendero, vamos a estar repitiendo moldes aprendidos e impuestos desde el exterior. ¿Cuál cree que serían estos nuevos moldes, esta nueva estructura social a la que acaba de mencionar? ¿Qué nuevos parámetros, en este aspecto de corto plazo soy pesimista. En el corto plazo, yo no creo que esta civilización tenga salvación. Esta civilización tiene que conocer el naufragio definitivo. Y más aún, después del naufragio definitivo de esta civilización, tampoco creo que va a venir inmediatamente una nueva cultura. Lo que va a venir es una barbarie, como siempre ha venido en toda la historia universal. Cuando colapsa una civilización viene la barbarie. Después de la barbarie que va a venir, después del colapso civilizatorio, viene la cultura. Yo creo en ese ciclo. Y no creo que nuestra civilización sea una excepción histórica, sino está bajo la regla de la historia misma. ¿Puede imaginar la civilización sustituta en ese momento? Sí, yo creo que va a tener que rescatar muchos de los principios de la cultura andina, que es además algo común en las culturas ancestrales. La cultura andina no es algo muy especial dentro de las culturas ancestrales. Tiene particularidades propias, obviamente, pero también tiene particularidades compartidas que han sido olvidadas por el pensamiento moderno. Una de ellas, quizá la más importante, sea la no objetivación del mundo. Ver el mundo no como una cosa muerta, sino verlo como un compañero vivo. Eso tiene que romperse, eso tiene que volverse, tiene que rescatarse ese principio. Sin ese principio vamos a repetir los moldes fracasados de la objetivación científica o tecnológica de Occidente. Algo que no se observa muerto, a propósito de su respuesta, es la relación que observa en el libro con su pasado familiar, su biografía personal. ¿De qué manera esta biografía personal está incluida en el texto? Yo me atrevería a pensar, en una pregunta más amplia, en su obra en general. Yo creo que más que en mi vida personal, estaría más bien vinculado a mi recorrido intelectual, en mis obras, en donde he puesto énfasis en desenmascarar la cultura de la posmodernidad y en destacar que el nihilismo disolvente y antimetafísico es el que causa más daño a la sociedad contemporánea. Me parece que en estos aspectos sí se vincula esta novela filosófica con el legado intelectual de mis obras anteriores.
Lo pregunto porque en la parte final hay un poema, ¿no?, en el que usted menciona y dice: yo que besé alegrías y penas, aprendí a no aferrarme al alba efímera. Hay sin duda acá una connotación biográfica, ¿no? Bueno, Por eso lo decía. claro, yo creo que también se puede relacionar ese texto con John Milton, El paraíso perdido. Me hace recordar, y quizás tuve en mente subconscientemente, la lectura de John Milton, en donde el hombre fracasa al final. Su altísima misión queda postergada, queda truncada. Y nada menos que por un invento salido de sus manos, en este caso. Tampoco deja de conectarse con una de mis obras últimas, que es La razón crítica de la razón cibernética, y otra que es La razón en su laberinto, en donde advierto el peligro de darle autonomía a la inteligencia artificial. ¿Podrá ser admitido, y con esta pregunta vamos cerrando la conversación, podrá ser admitido en el futuro que los filósofos nacionales presenten sus obras como narraciones y no como tratados filosóficos? ¿Será ese el camino, considerando los antecedentes que hay en nuestra tradición filosófica? Yo creo que la creatividad filosófica no debe tener ningún tipo de cortapisas. Debe responder a los impulsos más profundos del espíritu, no de la academia ni de la universidad, sino del espíritu. Ese es el profundo mandamiento que se cumple en los grandes pensadores. Al contrario, el enemigo número uno del pensamiento filosófico auténtico es la presión externa. Escribir según los moldes monográficos de la universidad, o en un lenguaje que todo el mundo lo quiera entender, porque no se entiende determinados términos. Yo creo que esos prejuicios hay que desterrarlos definitivamente. Y el pensador debe no solamente romper moldes, sino que no debe tener en cuenta esos moldes. No debe vivir ni a expensas ni en función de esos moldes, sino únicamente de su visión que tiene, de una visión metafísica como la que llamaba Schopenhauer, una visión peculiar de la realidad. Eso es lo único. No hay otro mandamiento superior a ello. Claro que no deja de ser polémico, ¿no? Pero ese es el mandamiento superior. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Como siempre, conversaciones de sumo interés. Gracias.